Ahora sí, Bueno, hola, buenas noches a todos. una modalidad distinta hoy. Sí, Estamos como adaptándonos. Buenas noches a todos. O buenos días, depende, ¿no? buenas noches, buenos días a todos. Y pues tenemos una transmisión hoy especial, más que especial, porque tenemos un invitado de lujo que presenció algo que a veces lo vemos en distintos documentales, o nos cuentan, o leemos, y lo tenemos desde Uruguay a Eleuterio Bravo, que nos va a hablar sobre las apariciones de Garabandal. En esta ocasión. En es- Después esperamos, Tenemos va a haber otra. más. Va a haber más. Así que bueno, te damos la bienvenida a Eleuterio oficialmente. ¿Cómo estás? Bueno, presentate vos, como más te guste. Bueno, buenas noches o buenos días, no sé. Y con todo gusto estoy con ustedes y si puedo aportar algo para el conocimiento y para la superación física, humana, espiritual, psicológica, mental, no sé cómo quieran llamarlo, acá estamos dispuestos. Y Bien. no sé, yo si quiere comenzar con Garabandal, porque yo fui testigo de las apariciones de la Virgen según la explicación oficial, ¿no? Hace bastante tiempo, cuando yo era todavía bastante joven, estaba estudiando en una universidad que tenía la Iglesia Católica muy cerca de Garabandal, a 30 kilómetros nada más, en Sí. Comillas, la Universidad de Comillas. Yo estaba estudiando para sacerdote y aunque era del interior de España, era cerquita de Madrid, de una provincia que se llama Segovia, Ah, siempre los que teníamos un poquito de otras dimensiones, de más aperturas, siempre íbamos a alguna universidad de las dos que tenía España, una en Salamanca y otra en Comillas, ¿no? Y yo fui para allá, y allá estábamos estudiando la parte de humanidades y después las dos carreras de licenciatura en filosofía y después teología. Y así fue, estábamos ya a 3 años de terminar la carrera, ya habíamos terminado filosofía, segundo año de teología, y se oía que había unas apariciones rarísimas cerca de Comillas, allí mismo en Cantabria mismo, en Santander, pero como nosotros la educación que teníamos era muy dogmática, como sigue siendo todavía la de las religiones, ¿no? Eso no cabía dentro de las explicaciones de la Iglesia hasta que no viniera la aprobación oficial, porque la Iglesia tiene sus autoridades por las cuales declaran si algo es verdad o no, como pasó en tantas cosas, ¿no? Desde el concilio de Nicea, Trento, hasta ahora. Ellos son los que definen los dogmas, las creencias y lo que conviene creer o no creer para la superación, dice, de sus súbditos, de sus cristianos, los católicos. Y bueno, pero a mí siempre me quedó eso como algo raro. No era de la común conversación, pero entre grupos sí se hablaba algo de que qué estaba pasando ahí, porque se oía, que hacía un año que oían de algo que estaba pasando, y que unas niñas se les aparecía la Virgen, y decían algunas cosas que no eran tan convenientes para la Iglesia, con lo cual ya la Iglesia iba a tardar mucho en dar el visto bueno. Así que un día, sin pedir permiso a las autoridades, porque si yo pido permiso seguro me dicen que no, exponiéndome, sí, porque nosotros estábamos regidos por los jesuitas, que eran los que llevaban la universidad, tanto la parte disciplinaria como la parte educativa de los profesores. Y sin decir nada, un fin de semana largo, sábado, domingo y lunes, que no había clases, y como era muy común hacer excursiones, se alquilaban bicicletas, éramos jóvenes y se iba por un día o se volvía otra vez a dormir, sí, a la universidad, porque era internado a la universidad. Sin embargo, nosotros avisábamos y salimos como otros dos compañeros, salimos sin avisar, como que íbamos a una excursión cualquiera, a la montaña, a las cuevas de Altamira, que estaban muy cerca, había muchos sitios para ir. Y nosotros rumbeamos para ese pueblito. Así que llegamos de tarde a un pueblo que se llama Cosío, que está a 8 kilómetros de Garabandal, y que era la parte más civilizada, porque San Sebastián de Garabandal ni se conocía ni por el nombre. claro, Y claro. llegamos allí, lo primero que hicimos fue contactarnos con el sacerdote, con el cura, don Valentín, y le dijimos que íbamos a subir arriba al pueblo y que qué estaba pasando ahí. Y él nos dijo, mire, ustedes juzguen por sus propios criterios, yo no entiendo nada,
llevaba un año de apariciones, no entiendo absolutamente nada. Que suceden cosas, suceden, que sean de Dios o de la Virgen, no sé. Para mí que no, decía, pero no sé nada. Ustedes suban y vean por ustedes mismos. Y así fue. Esa misma tarde llegamos al pueblito, lleno de gente, era primavera, y lleno de gente y pocos españoles, de todas partes del mundo. Había franceses, estadounidenses, alemanes, australianos, de todas partes, y españoles, por supuesto, pero los menores. Así que comenzamos a ubicar a las niñas, las saludamos a Conchita, yo vi a 3, Conchita, Jacinta y Mariloli. Y justo los papás de Mariloli tenían una especie de posada o taberna en un pueblo que lamentablemente para nosotros era todo deplorable, porque no había nada. Las calles parecían sacadas de las películas de la Edad Media, llenas de piedras, con riachuelos por el medio, con barrancos. O sea, no había nada. Es decir, la luz tampoco se veía por ningún lado, los cables de la luz. O sea que, bueno, pero justamente capaz que por eso estaba sucediendo allí lo que estaba sucediendo. Y estuvimos conversando con las niñas, nos dijeron que veían a la Virgen, sí, pero todo de oídas, claro. Nosotros íbamos a ver qué es lo que pasaba. Íbamos vestidos normalmente de paisano, porque todavía no teníamos la sotana. Y es posible que hubiera sacerdotes también, algunos, de alguna parte de España, porque normalmente iban de paisano, iban con ropa normal, porque si iban de sotana les llamarían la atención los obispos y podía pasar cualquier cosa. Así que no sabíamos si había gente como nosotros o no. Nosotros dijimos ya de entrada que sí, que estábamos estudiando para sacerdotes y que nos faltaban 2 años. Estuvimos hablando con los padres, sobre todo de Mariloli, que era la que estaba allí, y la que tenían el barcito ese ahí, y fueron con los que más conversamos. Y bueno, nos dieron permiso para que conversáramos con la niña, con Mariloli, y que le preguntáramos lo que quisiéramos, y que si había alguna manifestación, que normalmente habría, porque todas las noches habría, actuáramos prudentemente, porque dice que había muchas imprudencias, que a las niñas las molestaban, las clavaban agujas y alfileres por las piernas, por los brazos, que las ponían tremendos focos en los ojos. En ese entonces ya había televisión española y otras partes de Europa también allí, y estaban muy solicitadas. Las niñas normalmente llegaron de tarde del trabajo, cuando llegamos nosotros, porque ellas eran campesinas que cuidaban cabras, que era lo único que hacían de trabajo en ese pueblo. No había otro trabajo, nada más que el pasto para, durante el invierno, apacentar a las cabras y ovejas y algunos animalitos que tenían, pero nada más. No había ninguna otra posibilidad. Así que ahí conocimos un poco de la vida de las niñas, hasta que por la noche ya comenzamos a verlas en acción, lo que pasaba, ¿no? Y íbamos de sorpresa en sorpresa, porque no entraba dentro de nuestras cabezas, y sí, espirituales, pero racionales, que pudieran pasar en el siglo XX lo que habíamos leído que sucedió en tiempos de Jesús, los milagros, ¿no? Y bueno, ahí comenzamos a ver cantidad de milagros. Milagros porque en realidad eran milagros. Milagros como que las niñas caían insensibles, totalmente insensibles, estaban hablando normalmente, y nosotros en ese momento estábamos con Conchita. Dijo, primera llamada, dijo. ¿Y qué es la llamada? Dice, no, las llamadas son avisos que nos da la Virgen para que nos preparemos porque nos va a dar un mensaje. ¿La Virgen o el ángel? Digo, ¿qué ángel? Dice, sí, porque nos viene a ver un ángel que se presenta como Miguel, el ángel Miguel. Y a veces viene con otro ángel, a veces la Virgen viene con un ángel a cada lado, pero a veces viene el ángel solo, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, que según nos contaba ella, fue el primero que se apareció el día de las primeras apariciones. Comencemos por el principio. Nos dijeron las niñas que estando una tarde de paseo por los pinos, era un caminito que subía para la montaña arriba, y había una docena de pinos, y ellas subían a jugar
por la tarde, por la noche, entre ellas a correr, a jugar. Y eran 5 niñas, que fueron las que coincidieron en ese entonces: Jacinta, Mariloli, Conchita y Maricruz. Y que ya bajaban para la casa y se les ocurrió a una de ellas, dice, ¿por qué no agarramos alguna manzana de las que tiene ahí un vecino en un huertito de los que tenían? Dice, pero a lo mejor nos ve el ángel. ¿Qué ángel? Bueno, si hacemos algo malo después nos va a perdonar, dice que decían, ¿no? Así que entre ellas fue a agarrar unas manzanas del árbol y se fueron al caminito, a la senda que subía hacia los pinos, y allí estaban comiéndolas, ¿no? Dice, pero ¿no habremos hecho algo malo? Y el ángel de la guarda después nos va a pasar algo con él. Dice que en ese momento oyeron como un trueno. Eso es lo que nos contaron ellas, eso yo no lo oí. Oyeron como un trueno enorme, y una de ellas, Conchita, cayó hincada en el suelo, mirando fijamente hacia arriba, y las demás se asustaron. Pero según nos dijo, ahí no coincidían si fueron todas a la vez o de a dos, porque dice que unas bajaron corriendo al pueblo diciendo que Conchita le había pasado algo, a Jacinta, y que no sabían lo que le había pasado, y que ella decía cuando reaccionó que se le había parecido un ángel. Fueron a avisar a la gente y ellas subieron para arriba de vuelta, serían como unos 100 metros, y cuando subieron las niñas de vuelta, ellas también cayeron en éxtasis. El éxtasis, por lo que vimos después, era una especie de repentino caer hincadas, a veces caían de espaldas. Nosotros lo que vimos la primera noche fue que caían de rodillas, ¿no?, con la vista fija hacia arriba, y comenzaban a conversar con ese ser invisible para nosotros, y que ellas decían que era la Virgen. Bueno, Conchita nos dijo que la primera manifestación fue del ángel Miguel, y dijo que él era un ángel que venía para darles unos mensajes, que al otro día se presentaran a una hora porque les iba a hablar la Virgen. Bueno, ellas fueron corriendo cuando se terminó esa primera manifestación, que fue muy rápida, para prepararse para el otro día, para subir allá a los pinos a ver lo que sucedía. Y allí sí comenzaron las manifestaciones con la Virgen, porque ellas nos dijeron que después se apreciaba la Virgen del Carmen, con el hábito del Carmen y con un escapulario. Y bueno, después nos dijeron otras cosas, ¿no?, que se aparecía otro día, que se aparecía con el niño, con un niño en los brazos, que sería el niño Jesús, otro día sin el niño, algunos días se aparecía, dice, con un ángel, otros días con un ángel a cada lado, dice que era el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Eso es lo que nos contaron. La noche, ya que eso fue lo que nos contaron ellos, ya cuando nosotros vimos las primeras manifestaciones, ya la noche que llegamos, empezamos a oír ya que hablaban con la Virgen. Hablaban y nosotros nos pudimos poner al lado de una manera que se las oía, pero bajito, ¿no? Bajito los que estábamos al lado, los demás no oían nada. Y nada particular, hablaban de las cosas que habían hecho en el día, dónde estuvieron, que estuvieron juntando pasto, cómo se habían portado, que se habían sido buenas con los hermanos y con los padres, esas cositas. Y nada más. Pero eso duraba horas. Estaban conversando con horas. A ese lugar, ya en ese momento, ya tenían en sus manos crucifijos que les daba la gente y rosarios, porque ya llevaban un año teniendo apariciones. Entonces nosotros lo que veíamos, que esos rosarios se los daban a la Virgen para que los bendijera. Nos dijeron las niñas que en un principio les daban piedrucas, porque a ellas las piedrecitas las dicen piedrucas. Las dábamos piedrucas porque eran las piedrucas donde nosotros nos hincábamos y que la gente las retiraba, y para que las dáramos avisar a la Virgen, y después se las daban a la gente como recuerdo, algo muy, muy valioso. Pero que después ya comenzaron a traer rosarios, anillos de conyugales, de matrimonio, o cartas con sobres, para que se los diera a besar a la Virgen. Nosotros lo que vimos ya esa noche fue algo fantástico que sucedía ya normalmente todos los días, eso lo veíamos nosotros, que se los daban a cada uno el objeto que le había dado. Fíjense que de noche, cuando vimos ya las manifestaciones, en ese pueblo era una boca de lobo, no se veía nada, solamente las linternas que llevábamos algunos, nada más, y nada más, porque no había luces.
y de repente comenzaban a correr, no sabíamos para dónde, a una velocidad inimaginable. Pues nosotros éramos jóvenes y al no ver lo que había en el suelo, tremendas piedras, nos tropezábamos. Yo me caí varias veces, cosa nada rara en mí, porque después me caí muchas veces más. Pero ellas vimos que llegaban antes y a una velocidad impresionante. Después ya vimos ya que lo que pasaba, ¿no? Que era una especie de volar, porque pasaban por unos puentes que había, unos puentes de agua. Una noche nos tocó la lluvia después cuando volvimos en verano, y por los puentes pasaban dos y las otras dos, cuando iban abrazadas de los brazos, pasaban en el aire, pasaban en el aire por esos puentes y seguían corriendo para arriba. Y corrían hasta los pinos y allí estaban horas hablando con la Virgen, recibiendo, no mensajes, porque mensajes hubo muy poquitos, mensajes hubo 2 o 3 nada más, hablando normalmente. No sé con qué fin, porque la realidad, en verdad, la gente estaba entusiasmada y rezando el rosario y cantando y esperando que sucediera algo majestuoso. Lo único es majestuoso que vimos la segunda noche que estuvimos fue que corrieron hacia algún cementerio que había ahí, cerquita, chiquito, y que con el crucifijo daban por la puerta del cementerio, daban a besar el crucifijo al aire. Después le preguntamos a quién daban y decían a la gente que vivía ahí en el cementerio, nos decían ella. ¿Y quién? Ellas no lo conocían porque a veces habrían muerto antes. Sí, nos dijeron que eran gente que habían muerto antes y que estaban ahí todavía. Qué raro, ¿no? Para nosotros que estábamos estudiando la teología católica, ¿no? Que cuando uno muere va a la presencia de Dios y tiene el juicio y de ahí parte para el infierno, para abajo, para el cielo, para arriba, o una especie de purgatorio en medio, los que eran más o menos y tenían que purgar por algunos pecados veniales o no tan importantes. Pero resulta que no estaban en el purgatorio entonces, estaban ahí en el cementerio. ¿Y qué hacían ahí? No sabíamos, ellas tampoco sabían. Ellas simplemente, la Virgen les decía que fueran a besar, que le diera a besar el crucifijo, nada más. Y fueron varias veces, estando nosotros fueron varias veces. Sí. Estaban unos segundos, unos minutos, incluso alguna vez, me acuerdo, regresaban hacia el pueblito que estaba muy cerquita y al lado, y volvía una. Decía, ¿a qué volviste? Le preguntaba yo después. Porque después vino otra gente, otro ser de los que estaban ahí dentro, y nos decían que les diéramos a besar también el crucifijo. Bueno, era una cuestión que para nosotros ya era rarísimo, ¿no? O sea, como que las almas estaban ahí. Claro. Algo totalmente nuevo, a pesar de que las almas estuvieran todavía, ¿no?, en este plano intermedio, algo novedoso para la Iglesia. Sí, sí. Claro, que no tenían el cuerpo porque no se le veía, pero que ellas le veían en ese momento. Veían quiénes eran, pero no les conocían, porque a lo mejor era gente que había muerto hace muchísimo tiempo, ¿no? Y eran niñas de 12, 13 años, de 11 años. Claro. Y no conocían muchos, no había muchos muertos en el pueblo, habría unos por año, o cada 2 años, o ninguno, ¿no? Porque eran muy poquitos habitantes. Y bueno, eso fue la primera vez. Nosotros cuando regresamos porque después en la segunda vez, que después la voy a contar, ya vimos más cosas, pero la primera vez vimos eso, que ya nos bastó para ver algo extraordinario, ¿no? Y la segunda noche que estuvimos ya sin dormir, porque las apariciones eran por la noche y podían durar horas, y las niñas estaban andando, corriendo, y no se cansaban, y nosotros estábamos, que no resistíamos más. Ellas no se cansaban. Yo ya en casa de Conchita, fue cuando cayó una vez en éxtasis, estando ya a las 2 de la mañana, estaba en la cocina ahí esperando, que era ya primavera, pero hacía frío todavía, y de repente dijo, primera llamada. Entonces, primera llamada o primer aviso quiere decir que ya queda poco. Digo, ¿y cuánto la segunda? Y dentro de poco, 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, no sabían, pero ya ahí estaba cerca. Segunda. Yo cuando cayó la tercera, a veces salían de la casa corriendo, porque tenían que ir a algún lugar. Pero a veces no, y justo esa noche cayó allí en la cocina mismo, cayó la niña hincada, como así de golpe, ¡pum! Tremendo, las rodillas, y quedó de rodillas, y ahí fui donde pude ya hacer el experimento ese. Yo le hice también, había dicho a los papás que con mucho cuidado iba, yo quería saber si es de verdad que no sentían dolor, y con un alfiler sí que la pinché a la niña, en el bracito y en la pierna, pero nada, vi que no sentía nada, que en absoluto, ¿no? Y que los ojos también la gente la ponía ahí, las linternas, y yo tenía una linterna y
ellas, como que no había nada, ellas seguían mirando hacia arriba sin pestañear, no, nunca pestañeaban, y seguían contestando. Y ahí yo coincidí, o casualidad, que la niña escribió una carta, Conchita, y vi que estaba escribiendo una carta y después la pregunté que a quién había escrito. Y dijo que era una carta que escribía dictada por la Virgen, porque el Padre Pío murió en el 68, creo, y las niñas estábamos en el 62, o sea que todavía estaba en Italia. Entonces, para el Padre Pío sí. ¿Y qué dicen? No sé, pero sé que él la tiene que leer y él va a saber lo que tiene que hacer con ella. Y que se la iba a dar al cura para que el cura se la diera al obispo y el obispo se la diera al Vaticano, al Padre Pío. Me imagino que llegó o no llegó, yo no sé si llegaría, pero por lo que después fue uno de los mensajes que les decía, es posible que no llegara. Y si quería preguntar algo, no, sigo. Sí, hay ese momento en que están en la casa, ¿sí? que empiezan a redactar esa carta. ¿Es la famosa carta de la que siempre hablamos sobre el aviso, la señal del aviso, el milagro y el castigo? No. El aviso, el milagro y el castigo lo tiene Conchita para ella nada más. No se lo dio a nadie, ni al Padre Pío ni a nadie. No Ni dijo nunca lo que era. Después ya sí más o menos dijo en qué consistiría, porque ellas vieron algo de eso, ¿no? Lo vieron bueno, después yo más o menos sé lo que le dirían al Padre Pío, ¿no? Al Padre Pío le dirían algo parecido a lo que nos dijeron a nosotros esos seres de Andrómeda, porque resulta que después vi con nosotros, o sea, algo que no, muy novedoso. A nosotros nos dijeron que dentro de la Iglesia Católica, cuando ya estuvimos con ellos, con los seres de Andrómeda, que será para otro día, ¿no? Ya nos dijeron que continuáramos en la Iglesia Católica todo lo que pudiéramos. Si no nos expulsaban, mejor, porque dentro de la Iglesia Católica íbamos a tener más resonancia, ¿no? Pero que nosotros actuáramos como debiéramos actuar siempre, pero que fuéramos prudentes de tal manera que fuéramos viendo lo que podíamos decir y lo que no, para que no nos expulsaran, ¿no? O sea, que permaneciéramos ahí, porque aunque ya para ese entonces nos hablaban de la corrupción, y el Padre Pío nos habló de la putrefacción, esa palabra, putrefacción en que se encuentra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, bueno, pues a pesar de eso, que lográramos lo más que pudiéramos allí para que el mensaje se empezara a oír. Entonces a las niñas les hablaban de que digan, eso lo dijeron ellas, a los obispos, sacerdotes, cardenales, esas tres palabras me dijo Conchita. A nosotros nos dijeron por estas palabras, a los cardenales, obispos y sacerdotes que están llevando muchas almas a la perdición. Eso era, digan a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes que están llevando muchas almas a la perdición, que por su culpa están yendo muchas almas a la perdición. Bueno, para nosotros que íbamos a ser sacerdotes, no era nada halagüeño, ni nada fácil. ¿Qué hacemos, no? No dijeron todos, pero dijeron que hay muchos. Y hablando desde la más alta jerarquía, cardenales, obispos, sacerdotes. Entonces me imagino que después, por lo que nos dijo Padre Pío, todo eso llegó a los oídos del Vaticano, ¿no? Y no era de mucho gusto para ellos darlo como apariciones válidas que podían ser de la Virgen, porque como Dios y la Virgen iban a estar hablando contra la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica la fundó Jesucristo, el Hijo de María, ahora va a estar diciendo que llevan a las almas a la perdición. No, acá es el diablo el que está metiendo la cola. Entonces, pero por otra parte, veían tantos milagros, porque por la noche nosotros acompañábamos a las niñas y entraban a las casas, donde había algún enfermo y le ponían la mano a las 2, a las 3 de la mañana, llamaban a la puerta, les abrían, porque ya las personas del pueblo ya llevaban 1 año y medio conociendo eso, y ya para ellos era común, y claro, todo el mundo les abría la habitación, y llegaban donde había algún joven o algún
viejito o viejita enfermo y les ponían la mano en la cabeza o en el brazo y se sentían mejor. Incluso a nosotros nos dijeron mucha gente también que se habían sentido sanados algunos. Nosotros no vimos ninguna sanación, pero sí que se sentían mucho mejor, que les daban una especie de vibración, de energía con la mano, o les daban a base el crucifijo. Eso lo veíamos también. Y terminaban la aparición y volvían a su estado normal. Entonces, claro, todo el mundo, a veces estaban 2 niñas, a veces 3, a veces las 4 a la vez. No coincidían 4 a la vez, ni 3 ni 2, a veces 1, 2, 3 o 4. Nosotros vimos a veces de 1, de 3 y de 4, de todas, ¿no? Y vimos que yo veía lo normal. Cuando estábamos nosotros también, vimos con algún médico que había ahí cuando yo estaba, y yo le preguntaba, digo, ¿pero ustedes les han hecho las pruebas médicas de que no sienten? Sí, está hecho todo. Ellas no tienen ninguna normalidad. Ellas no están como que han estado corriendo ni agitándose. No sienten ningún cansancio, sin dormir toda la noche. El pulso es normal, todo eso ya está comprobado. Eso ya no hace falta nada, ninguna prueba, ya está más que comprobado. Que van contra las leyes físicas, eso lo vimos nosotros. O sea, todas las leyes físicas de la gravedad, de la acción y reacción, de la aceleración, todas las leyes de Newton que habíamos estudiado en la física, allí no se cumplía ninguna, porque la gravedad veíamos que caían lentamente o a veces caían de golpe, sin ninguna proporción, y caían como o se levantaban, o sea, era una levitación, o correr en el aire, una levitación. Ahí no había leyes de nada, ni de aceleración, porque a veces corrían y paraban de repente y nosotros pasábamos de largo, porque era una velocidad. Claro. Era algo que no se explica, ¿no? No se explica por las leyes de acá. En las 3 puntas lo hacían. Si bajaban Sí. las 3, Sí. en total corrían. Kilómetros andaban en la noche, para acá, para allá. Ellas no tenían idea de dónde habían estado. Cuando volvían otra vez en sí, no sabían si habían estado en Los Pinos o acá o en las calles, no sabían nada, para absoluto. Y la gente era multitud, había noches en que nosotros coincidimos después en verano cuando fuimos la segunda vez, coincidimos cientos de gente, miles, ¿no? Estaba el famoso padre Andreu, que fue unos poquitos antes de ir nosotros, que era un jesuita que había ido unos días antes que nosotros y que murió repentinamente. Y era ya muy notorio el caso de él, ¿no? Que él parece que dicen que vio el milagro que va a venir ahora. De hecho, según nos contaba la niña, ya de dominio público, él subió a Los Pinos en una manifestación, en una comunicación, y se atrevió a tocarlas en el hombro. Nosotros nos atrevíamos a tocarla, ¿no? Parece que él se atrevió porque él quería ver lo que ellas veían. Entonces ella dice, capaz que me conecto con ellas y veo algo. Y parece que funcionó, porque él de repente quedó estático, dice, y gritó, milagro, 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 4 veces. Y esa misma noche, cuando regresó a Reynosa, que era la ciudad donde él estaba dando clases de teología, en un noviciado de los jesuitas, eso me lo contó a mí la familia que se hizo amiga nuestra, la familia Fontaneda, que es una familia que llevó todo el aspecto de las apariciones y financió prácticamente todo, a la gente que quería ir, incluso a nosotros. Y él decía, mira, en el viaje de vuelta, ese muchacho, ese sacerdote jovencito todavía, muy pocos años, 32 años, murió de repente, sin ninguna enfermedad, sin ningún nada, recién, después de haber dicho que la Virgen le había dado una alegría inmensa, y qué grande madre tenemos en los cielos, y nada más, lo que vio se lo llevó a la tumba. Las niñas nos dijeron que sí, que algunas veces le veían a él también, ya después de muerto, y que le daban a besar el crucifijo, pero hasta ahí quedó, nada más. Creo que ahora, porque yo hace mucho tiempo que ya salí de España, que al padre Andreu, creo que su hermano todavía vive, que eran 2 hermanos, le llevaron a enterrar a Garabandal y está enterrado ahí, que su cuerpo no iba a tener la corrupción, no sé, eso yo no sé, pero que eso sucedió.
Ujú. sucedió. Así que, ¿qué más puedo decir? Las leyes físicas, yo doy fe de que era verdad. Aunque no haya visto nada la gente, aunque lo lea en los documentales, dirá será verdad. Eso, yo vi cientos. En los 8 días había visto como 10, 12 horas, como 30 apariciones distintas, algunas de 1 hora, otras de 2, de todo tipo, con las niñas, y las niñas juntas, de a una, de a dos. Las leyes biológicas tampoco había insensibilidad al dolor, insensibilidad a la reacción del ojo, o sea, no sé qué más leyes físicas, al cansancio, no había cansancio, no había ninguna ley física, no solo las leyes gravitacionales, físicas, sino las biológicas tampoco, no sentían cansancio, no sentían dolor, no sentían nada, nada. Los médicos hicieron todas las pruebas, no encontraron nada normal, todo eso está más que documentado. Ahora, lo más importante que era el problema, o sea, lo que la gente no le importa, parece ser, y a mí me importaba más. A mí me importaban los mensajes, porque ya ver manifestaciones para mí era una cuestión como ver correr a la gente, ya yo lo veía normal. No me tenían que demostrar nada. Para una gente que no lo viera nunca, pues veía algo extraordinario. Pero para la gente que ya la habíamos visto ya todos los días, no, ya no. Era algo normal. Pues ya como que estaba en otro planeta con otras leyes físicas. No se veía nada normal. Pero ¿a qué venían? Bueno, las niñas nos dijeron algunas cosas, ¿no? Que a mí me dejaron un poco con la interrogante. Una de ellas era que, ¿por qué venía el ángel tantas veces? ¿Y por qué no daba el mensaje el ángel? ¿Ustedes querían que viniera la Virgen? Sí, nosotras queríamos que viniera la Virgen, nada más. Bueno, o sea que el ángel también como que cumplía con un deseo de las niñas, ¿no? Como que se acomodaba al deseo de ellas. Pero que en realidad el que daba el mensaje era el ángel, primero. Y como que la Virgen corroboraba el mensaje. Y los dos mensajes que tenían, que fueron con una diferencia de 1 año, el primer mensaje era algo así como la copa, digan al mundo que la copa se está llenando, la copa. Para nosotros sabíamos lo que era la copa. Las copas del Apocalipsis eran las copas del tormento, las copas del castigo, las copas de lo que iba a pasar. Las copas del Apocalipsis eran las grandes plagas de Egipto. Esas eran las copas, o sea, un castigo. Digan que la copa de la ira de Dios, decía la Biblia también, que la ira de Dios se está llenando como una copa, una simbología, y que cuando se llene, esa copa se va a derramar sobre nosotros. Bueno, eso ya es algo, ¿no? Y que si no cambian de actitud, entonces que tienen que hacer mucha penitencia, decía la Virgen, mucha penitencia, que tienen que rezar el rosario, que tienen que hacer la comunión, pero que sobre todo, ese sobre todo es lo que dice que ponía más hincapié y lo que menos le importaba a la gente. Pero que sobre todo, que antes tenían que ser buenas. ¿Qué quiere decir eso? Pues quería decir que si hacían muchos rosarios y muchas comuniones y muchas visitas a la iglesia, pero si antes no eran buenas, lo otro no servía de nada. Yo sacaba en conclusión eso, ¿no? Pero claro, la gente se entendía que ser bueno es rezar el rosario e ir a la Eucaristía. Y no dijo eso la Virgen, ni el ángel. Dijo, vaya, sigan yendo al rosario. Nosotros lo vimos, todo eso del rosario, todas las noches, en la manifestación. Vayan a la iglesia, hagan esto, hagan lo otro. Pero antes. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mensaje es antes. Lo otro como quedaba igual. Entendía yo más o menos, ¿no? Pero antes de eso, tienen que ser buenas. Y para las niñas ser buenas es que nunca se portaran mal, que nunca se enojaran, que no fueran violentas, que supieran perdonar, que obedecieran a los padres, que obedecieran a los maestros. O sea, lo que las niñas consideraban que era ser buenas. Porque eso quería Dios de ellos, para una niña de 11 años. Estas niñas eran prácticamente analfabetas, sabían poquito, apenas escribir y leer, porque tenía una escuelita de un pueblito de la Edad Media casi, que subía, el cura subía una vez por semana a decir una misa, porque
La Iglesia Católica dice que hay que ir a misa y confesarse y comulgar. Rezaban el rosario, una mujer iba con un cencerro de eso de las ovejas, una campanita, llamando a la gente por las calles para que se reunieran. Era una cuestión como que viera una película de Buñuel en el Séptimo Sello, o de Fellini, ¿no? una cosa de esas, ¿no? Entonces, bueno, y eso me quedó a mí, pero antes tiene que ser bueno. Entonces, fíjese ya los mensajes que se iban acumulando. Digan a los cardenales, obispos y sacerdotes que llevan muchas almas a la perdición, al infierno. Y por otra parte, a nosotros, a la gente decían que sí, que siguieran yendo al rosario, a la Eucaristía, pero que antes tendrían que ser buenos, porque si no, vendría un castigo muy grande. Y eso díganlo a toda la tierra, a toda la iglesia y a toda la tierra, que ese es el mensaje de la Virgen para la tierra. Y ahora, hilando cabos, ¿no? Porque estoy hilando cabos, ¿cuál era el mensaje de Garabandal? Porque claro, la gente se queda que tenemos que ir a rezar rosario, que tenemos que comulgar, y no, ese no era el mensaje, porque eso lo hacían siempre. Cuando vino el segundo mensaje, dijo igual, que la copa de Dios ya estaba rebosando, porque no habían hecho caso en un año del mensaje que les había dado, que fueran mejores, les dijéramos nosotros que cambiáramos de actitud en un lenguaje moderno, que no fueran malos en el lenguaje de las niñas, o que sea, que el mundo seguía igual. Fíjese que en ese entonces había peligro de exterminio del planeta. No sé si se acuerdan ustedes que en el 62 estábamos en la época de los misiles, cuando la Unión Soviética había instalado los famosos misiles en Cuba, y había una amenaza de guerra nuclear, pero muy próxima, de tal manera que prácticamente hubo un ultimátum de que si no se cumplían ciertas condiciones, Rusia iba a atacar a Occidente, iba a atacar a Estados Unidos. Estaban a 90 kilómetros, cerquita de Miami. Así que menos mal que eso pasó. Pero yo creo que estas apariciones, por lo que después nos pasó, vinieron también vibracionalmente para que, por favor, el planeta resistiera un tiempo más, porque si venía una guerra nuclear, la cosa se ponía ya muy fea, y la evolución humana, y la evolución espiritual, la evolución vibracional de nosotros, de los humanos, y además de la destrucción física del planeta, porque arrasaría. No sabíamos lo que iba a suceder si apretan el botón rojo, guerra nuclear, el otro contesta y ya no lo para eso nadie. Y desaparecemos del mapa. Después a nosotros nos dijeron, los maestros de Andrómeda, lo que hubiera pasado, y que para ese entonces, que fue no tanto después, porque fue 7 años después, pero que ya estaba pasando ese peligro nuclear y la Guerra Fría había entrado en un proceso un poquito más, no tan violento. Pero bueno, cuando estaban sucediendo fíjese que las apariciones de Fátima fue la Primera Guerra Mundial. Las de Garabandal fueron cuando prácticamente hubo peligro de guerra mundial, con el ataque nuclear de la Unión Soviética a Estados Unidos, a Occidente. O sea, ¿por qué suceden cuando hay unos tremendos peligros de que el planeta está en un peligro? Y a nosotros, que fue un complemento de eso, que fue en el 69, o sea, te cuenta que fue 7 años después de Garabandal, después de que terminó Garabandal fue 5 años, porque Garabandal terminó en el 65. Y a Conchita, la última manifestación de Conchita en Garabandal, cuando se despidió el ángel de ella, diciendo ya habían terminado, después de miles, creo que fueron 2000 y pico manifestaciones o conversaciones o apariciones de la Virgen, le dijo a Conchita, dice, ya que cada una hicieran su vida. Bueno, para ese entonces la Iglesia Católica no sabía qué hacer con las niñas, en absoluto. Conchita creo que se fue para Burgos, a un convento, porque oficialmente, como hicieron en Fátima, las niñas tienen que terminar. La Iglesia Católica las agarra para meterlas, que no molesten mucho más.
y que si es de Dios que estén ahí. Y la pobre Lucía, la que estuvo muchos años en un convento de Tui, ahí en la frontera de Portugal y España, Lucía dijo después que la habían obligado a meterse ahí y que le habían prácticamente estropeado su vida. ¿Quién? Los que la obligaron, los obispos. Y ahí estuvo hasta que se murió. Estas niñas, Conchita dice que le preguntó a Jesús o a la Virgen, cuando terminó, que si ella tenía que ir a un convento, y las 4 tuvieron la misma respuesta: hagan vida normal, no se metan en ningún convento, cásense y hagan su vida normal hasta que venga lo que tiene que venir. Que Conchita sabe lo que tiene que venir porque fue con todo el secreto. Las 4 se casaron, tuvieron sus hijos, una de ellas ya murió, Mariloli, justo lo que yo conocí los padres, se fueron de Garabandal porque Conchita la hicieron la vida imposible. Conchita tuvo un año de negación, porque fue tanto el apremio psicológico y de lo psiquiátrico y de la Iglesia Católica que prácticamente se le hizo la vida imposible, y empezó a decir que por favor que dijeran que no habíamos visto a la Virgen y que no había sido nada. Hasta que después ella volvió a decir que fue como que se vio obligada a decir eso porque no podía vivir sino. De hecho se fue a vivir a Estados Unidos, donde ahora reside todavía, en Nueva York. ¿Qué edad tiene? Mira. Y bueno, dése cuenta que yo en ese entonces tenía 22 años y ellas tenían 12, o sea, ¿cuántos años menos que yo tengo? 9 años menos que yo. Yo tengo 89, digo 79, 70 años tendrán. 70, 71, 72, 70, 72 deben tener. ¿Estás viviendo en Estados Unidos, dijiste? ¿Cómo? ¿Has dicho en Estados Unidos? Sí, Estados Unidos. Por lo menos 2 de ellas están casadas incluso con estadounidenses, ¿no? De la otra perdí el rastro. Sé de que Conchita sí y Mariloni murió. Creo que una vive en Santander o en Asturias, una de ellas, no sé cuál ya. Porque... Y para los que no conocen, como por ahí es un poco también mi caso, ¿cuál fue el gran aviso o el mensaje que recibieron que estaría? Bueno, ellas repitieron lo que oyeron, ¿no? Porque tampoco sabe. Ya nos contaron de la noche de los lamentos, que fue una de las noches que subieron a Los Pinos, que era donde se reunían ellas para las manifestaciones mayoritariamente, y se asustó todo el pueblo, nos dijeron los del pueblo, que les entró terror porque creían que venía el fin del mundo. Una señora me decía, para mí era el fin del mundo, que venía y que venía y que venía. Empezaron a rezar todo el mundo, a pedir perdón por los pecados, porque estuvieron horas gritando. Yo no oí ningún grito porque las manifestaciones de las niñas eran maravillosas, la cara de ellas eran angelicales, eran realmente angelicales, la sonrisa, la cara parecía de porcelana. Cuando la tocaba no era carne, porque yo lo toqué y era tiesa como... Yo no la pude mover, levantar a las niñas del suelo. Eran como estatuas de bronce, de esas que hacen los artistas para poner en las ciudades, y quedan igual que una estatua. No se podía ni mover, ni entre 2 ni entre 3, nada. Y después, cuando terminaba la aparición, entre ellas se levantaban una a otra como normal. Incluso dentro de la aparición yo lo vi, una niña agarraba a otra, la subía así como una muñeca, una a otra. Era fantástico, ¿no? Otro de los grandes milagros que yo vi, por ejemplo, ahí, disculpe que mezcle la cosa, porque yo como lo veía, yo después me fijo más en los mensajes porque es lo que más me interesaba y además lo que nos interesó después nosotros, ¿no? Ya lo del Padre Pío también, cómo fue lo del Padre Pío y todo, ¿no? Y lo de la copa, ¿no? Lo del castigo. Bueno, nos dijo que... yo le pregunté una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque en ese entonces yo no era muy ni creyente ni no creyente de los ovnis. No me llamaba más la atención, si lo veía bien y si no, bueno, alguna vez me encontraría o no. Pero sin embargo vi algo raro, que dijo Conchita, que una vez dice que, bueno, hubo varias cosas raras, ¿no? Una vez dice que vieron un triángulo luminoso al lado, y otra vez dice que vieron como un disco, también al lado como encima del hombro de la Virgen, así al lado, pero en el espacio. Entonces dice que Conchita preguntó, ¿y qué es eso? ¿Qué es
ese globo luminoso. Dice que la Virgen le dijo, ese es el vehículo donde nosotros venimos a ver. Qué raro. Claro, porque para los católicos y evangélicos con la Virgen y no necesita ningún vehículo. Dios se manifiesta como quiere y los santos se manifiestan cuando quiere y se aparecen cuando les dé la gana y no necesitan llevar ningún vehículo. Pero como y yo me acordaba de Ezequiel, ¿no? Nosotros que habíamos estudiado el Antiguo Testamento, me acordaba de los discos, de las 4 ruedas de fuego que se movían y que iban girando. Ay, y justo un globo, ellas decían un globo luminoso, y que la Virgen dijo que ahí es donde se movilizaban, donde venían a verla ella. Rarísimo. Después yo ya fui hilando cabos. Perdón, esa parte es donde nosotros vemos con las gráficas donde se ve la Virgen y lo reemplazaron por un triángulo y un ojo representando la imagen de Dios. Eso que... Sí, el ojo de Dios. Pero resulta después que después lo dicen los Illuminati, que no, los que saben la historia de todo, dicen no, que ese es el ojo de los Illuminati, es el ojo de Luzbel, del que lleva la luz, que es el que les da la luz a los que están en el plan contrario, y que después la masonería se la apropió como un símbolo de ellos, ¿no? Y que incluso, si ustedes ven, dicen después la impresión del dólar, de un dólar, por detrás, cuando se fundó Estados Unidos, le fundaron ese grupo de masones, sin embargo tienen ese símbolo del triángulo con el ojo que todo lo ve, en el dólar, y abajo tiene Novus Ordo Seculorum, nuevo orden de los siglos, ahora que estamos en la Edad Moderna, nuevo orden mundial que se quiere implantar, muy lindo. Pero encima de eso, tiene 2 palabras latinas que nosotros, como habíamos estudiado latín, sabíamos lo que significan, pero la gente no sabe. Y pone Annuit Ceptis. Annuit, con doble, Ceptis. Que más o menos significa da el consentimiento a nuestros proyectos. O sea, que ese ojo que todo lo ve, da el consentimiento a que lo que nosotros hacemos está bien. Qué raro. O sea, que la fundación de Estados Unidos, la fundación resumida en el dólar, está diciendo que todo lo que hagamos ahora está bien hecho, dicho por el ojo de Dios. Pero ¿y si ese ojo de Dios no está el ojo de Dios, que es otro ojo del Dios de este mundo, que no es justamente el que es, yo soy el que soy, sino que es Lucifer, el que llevaba la luz y después fue desterrado de otros mundos para queda la interrogante, Anuisete. Y resulta también que, como dicen, que esos seres reptilianos que bajaron a la Tierra, que la Biblia también les llama dragones o serpientes, que se aparecieron a Eva, bueno, y en otras simbologías chinas, y son los famosos dragones, incluso anglosajonas, donde en las plazas de Londres está llena de dragones por todos lados, con las fuentes luminosas en que el agua sale de los dragones. ¿Y qué hacen los dragones? No sabemos, pero está todo muy enredado o muy clarito para los que vean que hay otras cosas de las que nos cuentan, no sé. Y justamente, otro detalle, se agarran de billetitos del dólar, también tienen que el billete del dólar está hecho con un entretejido, que si ustedes le ven, que después muchas monedas de otros países la agarraron para su moneda. No sé si la de Argentina le tiene. La de Uruguay en algunos billetes sí tenían. La de España también yo me acuerdo que le tenía. Que es el tejido como si fuera una filigrana, que es la piel de una serpiente o la piel de los reptiles. Muy cuadradita y enredadita, y es exactamente la piel que puede ser de una cobra o de las serpientes. Incluso después los jeroglíficos, cuando vemos los jeroglíficos sumerios o los egipcios, también tienen ese tejido. Y bueno, después parece un ángulo raro. Pero bueno, en las apariciones de Garamandad yo todavía no me preguntaba nada de eso. Yo solamente veía incógnitas nada más. Total que cuando nosotros, para terminar la historia, cuando regresé a la universidad después de 3 días, yo esperaba que hasta me expulsaran de ahí. No pasó nada. Me llamó el rector, nos llamó a nosotros, ya se había hecho público, sí, que 3 rebeldes habían ido a Garabandal a ver la Virgen,
Y me acuerdo que el rector me dijo, pero ¿cómo ustedes que están estudiando teología se les ocurre caer en esas trivialidades? Y el señor rector, primero, bajito. Y segundo, ni usted sabe lo que está pasando ahí. ¿Cómo que no? No sabe nada, nadie sabe nada. Y es rarísimo todo. Yo no se lo puedo explicar. Si es de Dios, si es del diablo, si es brujería, no sé. Pero que suceden milagros, que no es mentira, no es mentira, es verdad. Bueno. Por esta vez pase, pero si otra vez sucede algo con eso, para afuera, ¿está? Perfecto. La segunda vez no le dije nada porque yo fui estando en vacaciones, no tengo que pedir permiso a nadie. Claro. Y yo después claro, ahí fue 10 días a corroborar, porque para mí me quedó un enredo tal que yo, claro, a la gente, compañero de estudio, no podía decir nada, porque esa cuestión, si no es dogma de la fe, y si Lourdes y Fátima apenas está aceptado, qué ganaban, ni se sabe lo que pasaba, ¿no? Claro. Pero ya. Después vi que la Virgen de Fátima, el famoso milagro del sol, dando vueltas, otros dicen que no era el sol, que era un disco luminoso, y el disco de Garabandal, también un disco que está ahí, empezaron a hacerse preguntas ya en mi mente, ¿no? Pero nada más. La segunda vez que fui ya al año siguiente, ya en las vacaciones, ya iba convencido de que si hace verdad, ya podía hacer muchas más preguntas y pude hacer muchas más cosas, pero bueno, las niñas siempre respondían lo mismo, que de la Virgen les decía que la copa se estaba llenando, que si el mundo se seguía portando mal, que vendrían las copas de Dios y los castigos. ¿Y qué era el castigo? Dice que ellas vieron la noche de los lamentos algo tremendo, que no lo podían imaginar. Dice que veían los hombres correr por las montañas quemándose, llenos de fuego, que caían bolas de fuego de arriba a la tierra, que todo era un incendio, que los niños morían. Ay. De tal manera que Conchita, una hora, yo vi un documental que decía hace poco, una entrevista, y cuando le preguntan sobre el castigo, que cuál sería, dice, ¿no sería ese castigo que va a venir al mundo? Dice, bueno, yo no lo puedo decir, pero puede ser. Lo que sí que les digo, que yo pido a Dios con toda mi alma que mis niños, que mis hijos mueran antes. No quiero que lo vean, antes que vean eso. Porque si eso viene al mundo va a ser tremendo. Y si eso era el infierno, porque las niñas no sabían, de 11 años, estuvimos viendo el infierno, porque ellas no saben lo que es una guerra nuclear y que eran las bombas atómicas, no podían entender todo eso. Capaz que veían el futuro del mundo con la amenaza nuclear que estaba a las puertas también. Bueno, el caso es que después ya en la segunda visita, todo eso ya se multiplicó por 10. Ya había multitud de gente, ya lo de los rosarios ya era una cosa, ya llamaba la atención, porque como una niña en una noche puede dar de besar el crucifijo a 10 personas, y que esas 10 personas una eras tú. Y le preguntan, ¿y por qué a ustedes? Dice, porque la Virgen nos dijo que tenemos que dar de besar, y de espaldas y de noche, que ya no sabían dónde, así. Y justamente era 12 que estábamos estudiando para curas o que éramos curas, nada más, en una serie de besos, se puede decir. Es imposible que sepan las niñas a quién, y que devolvían en plena aparición. Fíjese lo que es agarrar medio kilo de rosarios enredados, que son alambres, y dárselo, y después, para desenredarlos, como hacían ellas en plena aparición, dar a cada uno el suyo, y sin ninguna equivocación. Claro. Imposible. Eso ni la brujería más brujería. Serían horas de brujería, no se puede hacer. Tiene que haber una mente muy superior que con una vibración especial. No te preocupes que eso se hace así. O por ejemplo, eso yo lo vi una noche que había tormenta y las niñas salían igual con tormenta y la gente perdía las zapatillas, perdía los zapatos, y la niña la gente se encontraba un zapato uno y se le daba a la niña y decía, ¿qué hago con este zapato? Le preguntó uno a la Virgen, y dásele a su dueño. ¿Y dónde está? Yo te digo dónde, ir corriendo. Y se le daba el zapatito a la muchacha que la había perdido. Esas cosas ya no impresionaban. Ahora, si tú lo ves, dices, oye, esto es verdad. Bueno, que sucedían esos fenómenos, 100% es verdad. Que eran milagrosos sin ninguna explicación ni física, ni biológica, ni miquí. Eso es verdad. El famoso milagro que pedían, porque las niñas, como la gente era muy incrédula, pedían que por favor que viniera un milagro para que no las llamara tanto, no
a las niñas no las molestaran tanto. Entonces el ángel les dijo que bueno, es la comunión, porque la niña todos los días le daba la comunión el ángel Miguel, decían ellas. Pero no veían nada, sacaban la lengua y le metían la lengua para adentro. Pero dice que un día iba a haber un milagro. Entonces el milagro fue que solo tomó la fotografía, está ahí en la fotografía, en internet, un fotógrafo tomó la fotografía y se ve que ese día la niña sacó la lengua y se formó ahí lo que es la hostia, que es un trocito de pan blanco, se puede decir de hostia, ¿no? Pan sin levadura, y eso se vio y lo fotografiaron. Pero a las niñas, ¿sabe cómo lo llamaban? El milagruco, porque le pareció muy chico el milagro, o sea, el milagrito. Ellos decían en Santander, esa parte, el diminutivo del castellano es el celuco, la piedruca, era el milagruco. Entonces, ellas querían algo más grande. Dice, quieren ver más cosas, ver a la niña volando, ven que no tienen dolor, ven que no tienen sufrimiento, y quieren ver milagros. ¿A qué sirven los milagros? Yo creo que los seres esos ya se acabó. Aunque vieran bajar los ángeles del cielo, daba igual, porque no oyó nadie el mensaje. El problema es que Dios no habla el mensaje. Cuando el último mensaje que le dieron a Conchita, a ella personalmente, que ella le dijo, que ella lo tiene en su diario, le dijo: Conchita, pórtate bien de ahora en adelante, para que tus manos, fíjate lo que les dijo, para que tus manos, cuando se presenten ante Dios, tengan algo. En estos momentos, tus manos están vacías. Fíjese, si esa niña pura, esa niña que se le entregó el mensaje, esa niña que era un ángel, le dice que ante los ojos de Dios sus manos están vacías, y que diga al mundo que o cambia de actitud o viene un castigo muy grande, quiere decir que no sabemos lo que es el bien ni lo que son las buenas obras, porque que no se trata de rezar rosarios, ni de confesarse, ni de tomar comuniones, que se trata de otra cosa, que se trata de un cambio de actitud del alma, del cuerpo y del alma. No es hacer obras por hacer obras y repetir rosarios y repetir comuniones, que es otra cosa mucho más importante. Y eso quedó grabado como lo último mensaje que se dio a Garabandal. ¿Qué más? No sé, ya más cosas no pude oír. Para mí lo que me quedó grabado en los mensajes era un aviso al mundo y a la Iglesia Católica que están corruptos los dos. Hablaba de corrupción y que si no se enmendaban, si no había cambio de actitud, había un castigo muy grande para todo el planeta. O sea, que el Apocalipsis venía como estaba escrito, porque ojalá no se cumpliera el Apocalipsis. Las profecías están cumplidas de los profetas si no cambian de actitud, porque incluso en el Apocalipsis decía, y la gente viendo esto no cambió de actitud, y vino otra copa. Como que si hay cambio de actitud, se detiene esa misma vibración de cambiar de actitud, de proceder con amor, con solidaridad, con agradecimiento, con verdad, ¿entiendes? Con esa vibración detiene la copa que está cayendo, porque las copas son consecuencia karmática de nuestras acciones, no son castigo de Dios. Dios ni castiga ni no castiga. Son las consecuencias de lo que hemos hecho durante millones de años. A nosotros nos dijeron en la primera manifestación, desde antes de Eva. ¿Cómo antes de Eva? Sí, desde antes del paraíso terrenal está el mundo caminando por el lugar incorrecto. Desde antes de Eva, no es de ahora. Y si hay un plan por el cual vino Jesús y vino otra gente para que esto se revierta, es porque hubo una desviación de hace mucho tiempo y ahora es el tiempo, el último tiempo, los últimos tiempos de que esto se termina. Se termina porque viene un proceso de cambiar de vibración, de cambiar de actitud, para dejar toda esa vibración que hemos tenido, que la única consecuencia que ha tenido es el desastre de la naturaleza, desastre nuestro del cuerpo, desastre de todo, para entrar a una nueva dimensión donde está escrito en el mismo Apocalipsis, al final vendrá un mundo nuevo, una nueva vibración y una nueva Jerusalén, no la Jerusalén que tuvo que ser destruida y que no que... Siendo ex sacerdote, ¿no? Uno
muy pocas veces, creo que casi nunca, pudimos escuchar de un sacerdote, de alguien que esté dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, hablar tanto como lo haces tú con la palabra vibración. Y hablas mucho sobre la vibración. Y entiendo que te identifica mucho lo de vibrar alto. Y lo Sí, mencionás muchas veces, no ahora, sino también en otros programas en el que has estado, sí, siempre, sobre la siempre, sí. vibración. Y estás utilizando también mucho la palabra dimensión, que Sí, tampoco también. es muy común escuchárselo a un sacerdote Claro. o ex sacerdote. Bueno, ¿Qué es lo que eso fue está? consecuencia ya de la segunda experiencia nuestra, ¿no? Que sería para otro programa, quizá. Porque Igual, ya, igual ¿sí? podés hacer la introducción. Bueno, a ver, Ah, sí, 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 sí. cómo enlazamos Andrómeda y los mensajes y con todo esto, ¿no? ¿Cuándo empieza todo este otro mundo? Ya a la Bueno, Garabandal fue una preparación para mucho de lo que sí. vendría después. Para mí ¿Cómo fue una enlazamos preparación y Andrómeda? según nos dijeron fue una preparación. Lógicamente que fue una preparación porque dentro de mi mente ya cuadraba todo eso, estaba bastante abierta. Yo iba a ser sacerdote, pero yo no quería ser un sacerdote común. Eso Claro. ya estaba. Yo no que, yo digo, oiga, yo para ahora yo no voy a ser sacerdote porque yo voy a entregarme a los pobres. Yo estaba en ese entonces dentro de la Iglesia Católica en la parte se puede decir más peligrosa, porque en ese tiempo estaba Franco todavía gobernando dictatorialmente a España Ah, y la Iglesia Católica o una de dos como oficialmente era franquista, todo lo que se saliera de esa oficialidad era revolucionario. era Entonces nosotros revolucionario. dentro del estudio éramos ya un grupo de gente que ya íbamos con otra idea ya. Estábamos dentro ya de lo que en la teología católica se llamó después la teología de la liberación, que creíamos que la liberación, para que sea liberación, habría que liberar al hombre de la esclavitud. Y para eso en ese entonces, la esclavitud, ¿cuál era? La esclavitud económica, social, política, también espiritual, pero eso lo tenían todos los curas. Que decía, hay que alimentarle del pecado. Pero para nosotros el pecado era algo distinto y estábamos en esa línea de la iglesia. Como que pecado era algo mucho más que no ir a misa o no hacer otra cosa o no cumplir con los mandamientos, que había mandamientos sociales que no se estaban cumpliendo, como era la injusticia social, como era la guerra, como era la hipocresía, como era el robo social, que se hacía por clases sociales, las clases pudientes. Estábamos dentro de esa línea. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a Mariano, que entonces estaba estudiando conmigo, ¿no? De Segovia, que éramos ahí, porque en cada curso que estábamos estudiando éramos había de países de América Latina, de Portugal había también, y de toda España, de las provincias. En mi provincia éramos 4 o 5 en ese curso, ¿no? Uno era Mariano, el que está ahora conmigo, que no nos separamos desde entonces, desde hace 50 años, desde que tuvimos 15 años, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros cuando seamos curas? Yo para ser un cura del montón, a irme a un pueblo a decir misa y a rezar el rosario con 4 viejas y con 4 tontos, la verdad que no. Bueno, entonces ¿dónde vamos? Bueno, o nos vamos a América, o nos vamos a África, famosas misiones, o si me tengo que quedar en España, porque hay que quedarse en España, yo me meto por la línea obrera, meto con los mineros, con los que trabajan por la lucha social, por algo que merezca la pena, para mí, decía. En esa línea ya fue la cosa. Entonces cuando salimos, porque ya vino todo muy rápido, nosotros salimos de sacerdotes y el primer año ya nos dijeron ya que todavía no teníamos claro dónde América. Yo ya lo tenía claro, digo, yo en Segovia no me quedo. Así que ya dije con Mariano, si tú sí quieres acompañarme, yo me acuerdo de Huelva, que era una provincia de Andalucía, donde estaba una parte muy pobre y una parte minera, la mina de Río Tinto, me acuerdo todavía, en que nadie quería ir por ahí, porque era una zona muy brava, decía muy brava, muy violenta. Digo, yo me voy a meter por ahí. Y me acuerdo de todo el obispo que se llamaba Cantera, todavía me acuerdo hace 50 años, yo me voy a esa diócesis. Pero si puedo, me voy a América. No sé cómo, pero me voy a América. Y como había una organización dentro de la Iglesia Católica, de los curas, que se podía venir a América Latina, sobre todo por el habla española, para ayudar, nos preparamos. Me acuerdo que Mariano se fue a Francia, yo también quería irme a Francia con los curas obreros, pero ya preparando por un año, para el año siguiente venirnos para acá. Y así fue. A los 2 años nos juntamos los dos. Yo me quedé en España en una organización obrera católica, dando conferencias por toda
España peligrosamente, porque teníamos aviso de que la cosa no era tan fácil, que nos metíamos por los carriles oficiales o no. Y bueno, mejor irse a América y se acabó. Así que por eso venimos a América, caímos en Chile, porque cuando estábamos preparándonos durante 6 meses en Madrid, los que íbamos a venir a toda América Latina, hay gente que va a México, a Nicaragua, Argentina, veníamos de todas las partes. Nosotros pensábamos ir a Chile porque en ese entonces no sabíamos dónde, pero pasó el cardenal Silva Enríquez, que fue muy famoso después con la revolución de Pinochet y de Allende, nos conoció y nosotros éramos un grupo de 6 segovianos que quisieron seguirnos a Mariano y a mí. Nosotros vamos con ustedes, si quieren, si nos admiten, como grupo, vamos como grupo y nos vamos a Chile. Entonces nos contactamos con el cardenal y el cardenal vengan conmigo, yo les preparo en Montevideo unas parroquias pobres, unas parroquias obreras, que es lo que ustedes quieren gente obrera, gente pobre. En mi país es lo que sobra, pobres, así que no tengan problema. Vengan para acá. En ese entonces estaba Eduardo Frei y estaba la Unidad Popular de la izquierda que iba a subir al poder. Dese cuenta que fue el año anterior, 69, y en el 70 subió Allende. O sea que para nosotros era como ir al cielo. ¡Pah! Nos unía la iglesia de los pobres, la iglesia nueva. Ni sabíamos lo que iba a venir, ya vino después. Y así fue como caímos en Chile, digo para unir después y no hacerme muy largo si quiere ya con lo que sucedió con Andrómeda. A mí lo de Garabandal me quedó pero como algo mío, yo no se lo podía contar a nadie porque nadie lo vio. Y para la gente eso era común, ni siquiera para Mariano estaba en el mismo curso, pero no le interesó mucho Garabandal. Cuando yo le dije, mira, que allí sucedieron cosas muy importantes, cuando después nos sucedió a nosotros, y lo unimos con Garabandal, después voy a decir cómo lo unimos, yo lo uní enseguida, porque a mí cuando ese ser vibracional que decía, nosotros somos vibraciones, ustedes son vibraciones, fíjate las palabras ya desde el comienzo, no usen las palabras de nombres propios, nosotros tenemos que poner los nombres por ustedes, el Arcángel Miguel, el Padre Pío, el Arcángel Gabriel, pero no somos nada de eso, nosotros no tenemos esos nombres, tenemos vibraciones. Entonces ya todo era vibración de amor, vibración de solidaridad, todo era vibración buena, vibración mala. Ellos ya se manifestaban a nosotros con esa palabra nada más, porque nos decían que toda la creación es vibración, todos los seres son vibracionales, toda la energía es vibración, todo vibra, no existe otra cosa que vibración. Entonces no nos salimos nunca de la vibración, porque ya todo es vibración, desde el cuerpo hasta el alma, vibración densa o vibración sutil, pero todo es densidad de población. Y después la otra palabra dice, en la densidad o en la dimensión, que comenzamos a hablar de la dimensión, ellos nos decían, estoy hablando ya de los seres de Andrómeda, en la dimensión en que nos encontramos, dimensión. Bueno, ustedes lo llaman lugares, en los cielos, en los planetas, nosotros todo eso lo llamamos en nuestra dimensión, en nuestra vibración, en la dimensión en que nos encontramos, les vemos a ustedes así, estás en las dimensiones más bajas, en las vibraciones más densas, más materiales, pero tienen que evolucionar. Eso, como que vino otro vocabulario, que después yo ya le conocía un poquito, ¿sabe por dónde? Porque a mí me picó el bichito del espiritismo. Un bichito más, y en España era pecado mortal. Pero yo empecé pero yo ya le dije a Mariano, mira, yo en cuanto llegue a América, porque yo los platos voladores ni se me ocurría, no sabía ni lo que eran. Los platos voladores o los seres extraterrestres, no me interesaba mucho porque no había leído mucho. Sin embargo, digo, pero hay algo concreto. Yo sé que en América, donde vamos a ir, hay mucha brujería, mucho espiritismo, muchas cosas raras. Bueno, yo, en cuanto nos afirmemos un poquito en la parroquia, quiero ver ese campo. Y por ahí entró la cosa. Entonces digo, llegamos a Chile rapidísimamente, ya nos recibió muy bien la Iglesia Católica, más que éramos 6 curas muy jóvenes, y más que veníamos por la parte obrera, que no la quería nadie aquí en América, todo el mundo se pone en los centros de las ciudades a repartir hostias, a repartir comuniones y a ser burgueses, una vida burguesa. Nosotros dicen, no, yo no quiero nada, así que denos cosas.
Bueno, entonces nos dieron 3 parroquias, las más pobres de Santiago de Chile nos dieron. Unos para el norte de la ciudad, otros para el sur y otros para el este, bien lejos unos de otros. Y como nosotros éramos democráticos, como ya éramos 6, tenemos que hacer tres dúos, 2 para un lado, 2 para otro y para otro. ¿Cómo lo hacemos? A suertes, para que diga que acá no hay preferencias. Ya nos íbamos un poco. Y a mí me tocó a Mariano por casualidad, porque se tocó a suertes, tú contigo, tú contigo. Mariano. Bueno, caímos de vuelta, estudiamos juntos y ahora vamos a hacer otra vez juntos, caímos de vuelta. Y así fuimos a una parroquia al sur de la ciudad de Santiago de Chile, una ciudad muy chiquita, o sea, muy chiquita, desde entonces tenía 90.000 habitantes, pero para ellos era chica, toda obrera, llena de fábricas, y para nosotros era ya una parroquia en que no había habido curas, porque había 2 parroquias nada más. Una de la parroquia de los curas formales, con su camioneta, con su todo, y la otra donde íbamos a ir nosotros, que éramos los curas parias prácticamente, los curas obreros. Y ahí llegamos nosotros. Y claro, en un año revolucionamos todo para bien, revolucionamos todo. Quiere decir que la gente como que estaba esperando. Mariano, que es un músico formidable, tanto que en la Universidad Pontificia de Comillas, era director de un coro que recorrió toda Europa en conciertos, por todas las ciudades de Europa, todo el verano. Se dedicaba a dar conciertos que los tiene grabados, incluso en internet. Conciertos de música sacra y música popular española y música clásica. Y él dirigía un coro de 150 voces, o sea que sabía mucha música. Y bueno, él enseguida armó coros, armamos conjuntos de teatro, armamos conjuntos sociales, porque queríamos que la gente empezara a meterse por el lado social también, en la iglesia, que nunca había tenido grupos sociales, aunque ya los de las parroquias decían, nos veían un poco raro, porque hacíamos grupos sociales con cursillos de socialismo y cosas raras que no cuajaban. Pero bueno, eso lo teníamos a favor. Entonces, todo eso marchaba sobre ruedas, empezamos a suprimir todo. No cobramos, desde que entramos, ni un bautismo, todo tenía su tarifa. Bautismo, matrimonio, casamiento, todo tenía su tarifa. Nosotros dijimos, acá no hay tarifa. Gratis, sí. Nosotros no vamos a cobrar nunca nada. Todos lo veían rarísimo eso. Nunca cobramos nada. Teníamos un pequeño sueldo que daba en ese entonces el gobierno chileno, que equivaldría $100, calculo yo, más o menos. En ese entonces, la moneda de entonces. O sea, nos daba para nada, para vivir una semana, prácticamente mal. Pero no teníamos ni un problema, porque nos querían tanto los chilenos, las familias chilenas. Chile es un país, como toda América Latina, ¿no? Muy hospitalario, ¿no? Y entonces, claro, nosotros nos vieron así, nos invitaban de todas partes a comer, a cenar, o sea que prácticamente no gastábamos nada. Entonces ya cuando estaba todo funcionando muy bien, éramos unos curas muy populares, llegó lo que llegó, pero llegó por el espiritismo, porque yo dije a Mariano, llegó la hora de que yo voy, cuando ya llevamos 1 año y medio, voy a ponerme a estudiar el espiritismo. Bueno, yo te sigo, dijo, pero el estudio lo vas a hacer tú. Sí, yo lo voy a hacer. Yo me acuerdo que, casualidad, cuando estudié filosofía, siempre conseguía algo raro. Me tocó hacer un trabajo para recibirme de licenciado. Había que elegir el tema. Y yo elegí a un hereje. Mira, dentro de la Iglesia Católica, había un sacerdote que en ese entonces había muerto hace poco, el padre Teilhard de Chardin, que era un francés jesuita, que la Iglesia Católica le tuvo por hereje, y como era científico, antropólogo, le iba expulsando, le iba mandando a África, al sur de África, Angola, después le mandaba a Pekín en Asia, para que no molestara. Pero como era antropólogo, resulta que fue uno de los principales descubridores del Homo pekinensis, el Homo sapiens, todo eso de estudio de antropología, él hizo cantidad, pero él era como un místico también católico, o cristiano. A mí me encantaba, porque unía las dos cosas, la ciencia y la religión, cosa que a mí me fascinaba. Digo, primera vez que oigo algo. En la Iglesia Católica no hay nada, porque al que quiso hacerlo como Giordano Bruno le quemaron en la hoguera, y a este casi le queman. Claro, entonces tenía solamente 2 libros publicados, El fenómeno humano y El medio divino, que apenas nadie lo conocía y entraban dentro del libro del índice de libros prohibidos que no se podían leer. Pero yo les conseguí para hacer ese estudio. A mí me encantaba. Bueno,
después me imaginé, digo, mirá, qué maravilla. Todo ese hombre comenzaba a hablar ya de todo eso, de que el mundo va hacia una evolución, de que todo, que no es como se ha explicado, que hay una evolución humana, pero que todo va a terminar en una evolución espiritual, porque vamos evolucionando, dice, desde una geosfera, decía él, para mí palabras nuevas, hacia una biosfera, el salto a la vida, y vamos a saltar en un próximo etapa a una noosfera, donde el hombre va a ser Dios, va a ser pura inteligencia. Él no, en ese entonces no hablaba, y él lo decía, incluso tiene en el libro del Medio Divino, que a mí me conmovía dentro, y de ese hice el estudio, ¿no? En que él llamaba el punto alfa y el punto omega, que comenzaba toda la creación y todo el como desde un punto alfa, para no molestar a la Iglesia Católica, pero para él era parte de Dios, y que iba a terminar todo en un punto omega, que iba a ser como la vibración del Cristo, que iba a unificar toda la creación en un punto y se le iba a ofrecer al Padre. Para mí eso era fantástico, era algo que... Un adelantado. Era algo fantástico que ni siquiera los místicos católicos, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, se lo podían imaginar, porque ellas hablaban dentro de la maravilla, pero dentro de los cánones de la Iglesia. Pero como que se salía de todo y unía la ciencia con la religión. Y a mí era lo máximo que había visto. Después ya cuando vi otras cosas, claro, por eso entendía como que la Iglesia no quería saber nada de él, porque le estaba estropeando todos sus dogmas. Para la Iglesia, las dogmas, Dios creó al mundo en 6 días, Dios hizo esto, Adán y Eva, la evolución, no sé, de Darwin, que en ese entonces estaba ya en todo su apogeo, no se puede admitir, porque los creacionistas niegan la evolución, y ellos son evolucionistas, como que no procedemos de Adán y Eva, sino que del mono, eran cosas rarísimas. Entonces, a mí todo eso me fue un poco... Bueno, hay una preparación inconsciente, ¿no? Digo yo, de atrás, porque fui al seminario tampoco sé, porque en ese entonces yo quería estudiar y el único sitio más fácil para ir era meterse a cura, que ahí se estudiaba casi gratis y podías ir ascendiendo. Y esa era, no, pues después la vocación de Dios, yo no tengo ninguna vocación de Dios, me gustaba así, esas cosas que la gente llamaba espiritual, pero no lo veía muy atrayente, pero me gustaba así, pero yo quería estudiar, y por ahí entré, bueno, después se dio lo de la filosofía, la teología, y terminé el espiritismo, estudiando a los 26 años el espiritismo, Allan Kardec, y cuando empecé a ver las cosas rarísimas, digo, bueno, estoy en América, qué mejor que ir a ver una sesión espírita, y ahí comenzó lo de Plan Andrómeda. Entonces llamamos me acuerdo, a unos amigos del grupo de teatro, como ahí había de todo, había ateos, había socialistas, comunistas, de todo, pero sobre todo había mucho de la parte obrera, porque eran parroquias muy obreras. Nosotros para ese entonces, Mariano y yo, nos salimos de la parroquia y dijimos, mira, queremos ir a una villa miseria, en Chile la llaman callampas, y aquí en Uruguay la llaman cantegriles, y en Brasil la llaman favelas, y en España la llaman chabolas, tienen distintos nombres, pero lo mismo, son las villas famosas. Bueno, queremos ir a una villa, nos metimos en una villa, en una casita de madera, mucho mejor para la gente todavía, estos curas sí que son revolucionarios, y ahí comenzamos a entrar. Y ahí fue donde conocimos a la famosa mujer medium instrumento, que fue por donde conectamos con Andrómeda. Estos muchachos nos dijeron, mira, yo estoy estudiando el espiritismo, yo quiero hacer un estudio del espiritismo, ya casi le puedo publicar un libro, lo voy a publicar, porque creo que la Iglesia Católica tiene, si de verdad quiere ser iglesia de los pobres, tiene que saber todo, y aquí hay muchas cosas raras que no se han explicado. Para ese entonces yo tenía lo de Garabandal, que en el cementerio había espíritus. Para mí eso quedaba claro. A mí no me digan que no, en el cementerio hay seres que la gente llama espíritus, o de otra dimensión, que no están ni en el cielo ni en el infierno. Así que aquí hay que clarificar la cosa. Allan Kardec ya te habla clarísimamente de la evolución de las almas, de todas las cosas. Así que fue como ese señor nos dijo, mira, yo le voy a presentar a una persona que es medium, digo, mira, yo sé que también hay mucho farsante y que hay mucho negociante, yo no quiero eso, porque si yo voy a estudiarlo, yo quiero que sea verdad. Dice, no, la persona que te vamos a manifestar, a presentar, es una persona que la usa la Policía Internacional de Santiago para encontrar objetos perdidos, para encontrar seres perdidos, para encontrar tesoros, para encontrar homicidios donde está el cadáver, e incluso la pagan, o sea que, y eso lo veíamos que era verdad, porque un amigo que era policía nos dijo que sí, que a esa persona la llamaban, la iban a llamar, y que
con un proceso que ella era espírita, o un ser guía que tenían, él le llamaba un ser, no decía guía, un ser amigo, le llamaba y él iba diciendo dónde tenía que caminar, por medio de signos, porque era de efectos físicos, iba diciendo hasta que daban con la persona indicada. Digo, a esa persona, si pueden, manifiestenla, quiero conocer. Y ahí fue como comenzó todo. Y ¿Cómo comenzó? En una sesión espírita. ahí te pregunto, después de eso, ¿ustedes empezaron a tener contacto directo o siempre es a través de alguien más? Bueno, eso es lo que yo quería comenzar. Directo no hubo en ese primer comienzo. Fue por medio de esta señora. Nosotros fuimos a esta señora para una sesión espírita. No fuimos para otra cosa. Entonces, la primera sesión espírita, que es la que yo cuento en el libro este, es el libro que siempre dedico de este libro, de Plan Andrómeda. Bueno, tenés que dejar el nombre. Dejo el nombre. Este es el libro de Plan Andrómeda, donde yo cuento esta experiencia un poquito. Bueno, ahora, gracias a Dios, le estoy enviando a Argentina también, ¿no? Porque antes no se podía. Ahora ya estoy enviando todos los días. Mañana voy a enviar 2 para allá. Ya, para todos los países de la Tierra, que llevan más de 20 países. Bueno, ahí es donde se narra un poquito cómo comenzó Plan Andrómeda, fin de los tiempos. Bueno, otra cosa. Yo del fin de los tiempos, yo se lo oí a Conchita muchas veces. Sí. Conchita me dijo, la Virgen y el ángel nunca nos habló de fin del mundo, porque ahí hay una confusión. Ella decía fin de los tiempos, y yo le decía, ¿y qué diferencia hay? Y Conchita me decía, yo no sé. Dice, pero ella nunca dijo fin del mundo, dijo fin de los tiempos. Eso a mí me quedó bien dentro, fin de los tiempos. Porque el Apocalipsis tampoco habla del fin del mundo. En el Apocalipsis queda una tercera parte de la tierra, y mató a la tercera parte, y después viene la Nueva Jerusalén, que perfectamente puede seguir en la tierra, no dice que sea en otro sitio. Habla de otra dimensión, después habla de otra dimensión, no de otro planeta. Entonces, bueno, no sé que se inventó que se iba a destruir el mundo. No. Después, claro, pero sí que iba a venir el fin de un tiempo. Permíteme que te agregue algo más para entender un poquitito esto de lo que es el tiempo, porque en el Apocalipsis, luego de Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra, dice que Satanás será soltado nuevamente por casi un siglo para seducir por 1000 años. Por casi 1000 años, ¿sí? Para seducir por última vez. Entonces, sabemos que si hay un fin, no hay un fin del mundo, hay un parate, hay un evento y después tenemos 1000 años más. No, y a Satanás, a ese ser que dice ahí Satanás, o Luzbel, o el dragón, o lo que quieran, se le dio un tiempo, porque si en el Apocalipsis, en el capítulo 13, dice, y el diablo ha bajado, hay ustedes, los habitantes de la tierra, porque el diablo ha bajado hasta ustedes furioso, sabiendo que le queda poco tiempo. Él sabía que era el último tiempo que tenía. Él sabía, había tenido muchos tiempos, porque con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas, les arrojó acá, es decir, la tercera parte de los habitantes de otros mundos, les arrojó acá, a la última batalla, el Armagedón, pero sabiendo que le queda poco tiempo, que está limitado, que ya no le queda más. Y si a Conchita le dijo, mira que estamos en el fin de los tiempos, se acabó ese tiempo. Ajá, ahí es distinto. Y en Fátima también se habló de eso, pero como quedaba tan lejos, pero también se habló de eso. Y también se habló del fin de la iglesia en Fátima, la iglesia destruida, cosa que no lo dicen hasta en el tercer secreto de Fátima. Al Papa destruido el Vaticano, y el Papa salir del Vaticano y los curas muertos. Incluso Don Bosco también. Don Bosco predijo. Y bueno, y puede ser que sea literalmente o simbólicamente la destrucción de la iglesia, que el Papa ya salió del Vaticano, ya está siendo destruido, ya no queda nada, y ya queda muy poco de lo que es la Iglesia Católica con sus famosos dogmas y su doctrina dogmática. ¿Sentís, Eleuterio, de que estamos más allá de este fin de los tiempos, sentís que estos paradigmas y estos dogmas que hoy existen no solo en el cristianismo, en el judaísmo, en el budismo musulmán, de que toda esta estructura tan rígida llegó a su fin? Sí. Toda la estructura rígida llega a su fin. Toda la estructura rígida llega a su fin. Esa estructura rígida que tiene su trono en la mente humana, porque la mente es la que ha ocupado el puesto de Dios,
porque se le ha dado un lugar que no le correspondía, porque la mente es maravillosa, pero como fue creada, no como nos la manipularon y como nos han hecho creer que es su función. Esa mente, con todo lo que ella ha creado, tantas organizaciones religiosas, políticas, sociales, educacionales, recreativas, ambientales, todo ese mundo organizativo, todos esos dogmas, porque son dogmas, no solo los dogmas cristianos o católicos, sino los dogmas políticos, los dogmas científicos. La ciencia tiene mucho dogma, que lo siguen porque lo creen, nada más, pero son creencias. El mundo adora la ciencia como que fuera lo más grande. Si de verdad la ciencia fuera ciencia, tendría que reconocer humildemente que se basa en dogmas. O si no, díganme cómo un científico va derrocando a otro. Cómo Planck va derrocando a Einstein, y Einstein derrocó a Euclides, y Euclides derrocó a... Se van derrocando unos a otros. La teoría clásica la teoría de la relatividad la dice que es anticuada, y ahora la teoría cuántica nos dice que la relatividad es anticuada, y dentro de poco va a venir otra que esta va a ser anticuada. Que son escalones. Pero no los dogmatices, no hagas dogmas, di que son explicaciones, teorías para explicarnos la vida en este momento, pero sea abierto, porque puede ser de otra manera distinta que ni te imagines, totalmente. Entonces, todo eso va a caer, no digamos los de las religiones, dogmas judaicos, dogmas católicos, dogmas evangélicos, dogmas orientales, dogmas budistas, dogmas hinduistas, dogmas mahometanos, lo que me quieras. Todo ese dogma dogmático, todo ese dogma es una creación de este señor que está en el triángulo arriba, de este Luzbel. Es una creación para manipular a la Tierra como un gran cascarón, como decía Platón, o una gran caverna. Los maestros de nosotros nos decían los cascarones mentales. Dice, ustedes están encarcelados en unos lo llamaban mentales porque es con la energía mental con que se ha hecho. Dice, pero eso tiene que ser destruido todo, y esa es la destrucción del Apocalipsis. No tanto lo físico, que también va a ser, sino peor, cuando caigan esas tremendas edificaciones que han hecho ustedes, tienen que caer todas. No se apeguen a nada de lo que hay sobre la tierra, ni a una idea que hayan fabricado, ni a una creencia, a nada, porque todo va a ser destruido, todo va a ser destruido. Porque el mundo nuevo va a ser nuevo de verdad, no va a ser de mentira, no va a ser un cuento de Caperucita Roja, este es de verdad. Como dice, pero siempre nos han dicho esto, el fin del mundo, el fin de los tiempos. Sí, pero va a ser una vez el fin de los tiempos, y estamos en él. No fue ni en el año 1000, ni en el año 500, ni en el año 2000. Es más, estén convencidos de que estamos en el momento más importante de la historia del planeta, más importante de la historia del planeta, sin ninguna duda, porque ni siquiera el hundimiento de Lemuria ni el hundimiento de la Atlántida fue algo parecido, porque siguió el planeta y siguió otra vibración, pero dentro de la desviación siguió. Comenzó menos desviada, se volvió a desviar hasta que se hundió, pero es que ahora se va a terminar. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y si a él, juntamente con lo que él ha creado, le queda poco tiempo. Excelente. Poco tiempo. ¿Qué poco tiempo? 5 años, no sé. Pueden ser 5 años, 10 años, 1 año, o puede ser 300 años. Pero estamos en el amanecer, porque ¿qué son 100 años cuando vamos a entrar en una nueva dimensión? Si el planeta va a tener sus miles de años viviendo nuevamente. Totalmente. Pero estamos sí al amanecer. Amanecer de la nueva era, ¿no? Y signos del amanecer ya hay. El que quiera verlo los ve. El que quiera seguir viendo las tinieblas va a haber muchísimas, porque hay por todos los lados tinieblas. Pero el que quiera ver al horizonte, hay unas palabras de Jesús cuando le dice, ¿y cuándo será el fin? Y le pregunta a los apóstoles, los discípulos, y dice, mira, cuando sucedan todas estas cosas, que él dice que va a haber una gran tribulación, cuando vean los signos de esta tribulación, que va a haber terremotos, que va a haber maremotos, que va a haber todo eso que va a haber, y que va a haber, más o menos, depende de cómo nos comportemos, pero va a haber una limpieza también de la naturaleza, porque la naturaleza está esperando también la liberación, no solo nosotros. La naturaleza está esclavizada, y vaya si la hemos esclavizado, la hemos hecho a la pobrecita naturaleza un ser prácticamente más esclavo que nosotros, los vegetales, los animales, hasta las aguas, hasta el agua, hasta el aire, que es totalmente contaminado, es nauseabundo por nuestra culpa, está totalmente esclavizado. Todo eso va a ser liberado, va a ser limpiado, y ya hay signos de que se comienza a hacer. Incluso las nuevas generaciones que vienen, de la nueva generación de los niños,
los niños nuevos que están haciendo por muchos lados, que tienen muchos nombres, cristal, índigo, y ahora lo llaman de otros nombres. Sí, van a venir muchos, que capaz no vengan con toda la carga, pero vienen con una vibración distinta, que no encajan ya en el pasado, no encajan en la vibración pasada. Capaz que no tienen toda la que va a venir, porque es un proceso, pero tienen el amanecer. Bueno, hagamos caso, los padres también que hagan caso de ellos, porque la nueva generación, a nosotros nos dijeron incluso los maestros, las nuevas generaciones, la nueva generación es la esperanza de la tierra, que va a venir, que ya está ahí. Ustedes, bueno, sean los que lo anuncian y vean el amanecer. Otros lo van a vivir, o ustedes mismos si siguen reencarnando acá. Pero hay un plan de Andrómeda que después les podemos decir que hay unos seres que vinieron en auxilio de la Tierra y que vuelven a su mundo y dejaron a la Tierra rodando en su evolución, pero encaminada en su cielo en la Tierra. Ok, mira, creo que estamos en el punto justo para hacer el cierre de este programa y ya directamente encontrarnos de nuevo y ya meternos de lleno en lo que fue el contacto con Andrómeda y empezar con el plan Andrómeda, porque es sumamente interesante, ¿no te parece? Sí. Y mira, ya todo converge ahí, Garabandal, espiritismo, nueva espiritualidad, ni todo, extraterrestre, como que todo coincide en un punto. Y es que todo es lo mismo, hermano. ¿Cómo no va a coincidir si son nombres que las religiones les dan distintos nombres, que las culturas le llaman distintos nombres, pero son lenguajes, la esencia es la misma. Son frecuencias, vos lo dijiste muy bien antes, ¿no? Es todo frecuencia, todo luz, sonido, vibración, geometría. Yo recién cuando hablabas de la mente, ¿no? Yo soy canalizadora y dentro de los cursos, cuando capacito para empezar a recibir y a canalizar, hablamos mucho de la mente inferior desconectada y de la diferencia, ¿no? Entre la mente como herramienta para adquirir sabiduría cuando la mente todavía está conectada a la fuente, y la mente desconectada, que es la mente anticrística, la mente que actúa como juez, la mente que viene a esto, ¿no? A encasillarnos en estructuras, en dogmas. A juzgar. Y vos lo describiste a la perfección, ¿no? Esto de vamos hacia la reconexión total, ¿no? De nuestros dones otra vez. Va a ser muy doloroso, Leila, va a ser muy doloroso porque es como decía, es como el parto de la mujer, que solamente la mujer lo que sabe lo que es parir un hijo, ¿no? Que parece que viene la muerte, ¿no? Parece que viene la muerte y que se destruye todo. Pero después cuando nace el hijo, nace un amanecer que se olvida todo y ya no se acuerdan más de dolores, de nada. Así es. Bueno, de eso se trata. Uno de los contactos o cuestiones tiene que ver con eso, como que la Tierra está en ese proceso de parto, ¿no? Y que mismo los continentes son los que se resquebrajan y se abren como los huesos de la mujer. Sí, sí, exactamente. ¿No? Estamos en ese proceso. Y la naturaleza entera está en ese proceso. Totalmente. Yo quería, bueno, eso no tanto ahora, pero fíjese que leía hoy, lo copié acá, ¿no? Porque la mujer va a tener una faceta tan importante ahora, pero tan importante, que no es que vaya a ocupar el lugar del hombre, que ya le tiene, sino que va a ser la luz prácticamente que no ha tenido durante siglos. Capaz que ustedes lo conocen, ¿no? Hay un vidente del siglo XII que se llama Juan de Jerusalén, del año 1111. Es que él tiene unas profecías, pero tan perfectas, están en internet, yo le digo a la gente que lo viera, Juan de Jerusalén. Y tiene las dos partes, las profecías catastróficas y las profecías del amanecer. Y cuando habla del amanecer, las catastróficas son tal cual, porque está ahí explicado ahí lo que es la droga ahora, lo que ha sido lo que nos ha hecho la droga que se ha inyectado en las venas, cuando él dice que la muerte correrá hasta por la sangre de los hombres, pero lo explica tan bien, claro, en ese entonces no se sabía lo que era droga, ¿no? Pero después cuando explica lo que será el nuevo amanecer, le voy a leer el primer capítulo del nuevo amanecer. Bueno. Llegado al año 1000, después del año 1000, así lo explica, o sea, llegado a los primeros años después del 2000.
Cuando venga el año 1000, después del año 1000, o sea, cuando comience el año 2000, el hombre ya no va a ser el único soberano de la tierra. Dice, pues la mujer empuñará el cetro y será la gran maestra de los tiempos futuros. Fíjese qué palabras, para mí es. Qué fuerte. Será la gran maestra de los tiempos futuros y lo que piensa y lo que sienta se lo impondrá a los hombres. Mira lo que dice. Será la gran madre de ese año 1000 que seguirá al año 1000. La seguirá la gran madre del año 2000, de todo este siglo. Pero mira qué lindo esto. Difundirá la dulzura tierna de la madre después de los días del diablo. Difundirá la dulzura tierna de la madre después de los días del diablo. Los días del diablo están contados. Se acabaron. Y ella va a difundir la dulzura tierna de la madre después de los días del diablo. Y será la belleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros. Es decir, hemos vivido los tiempos bárbaros durante miles de años y por fin van a terminar con el apocalipsis, con la caída de todas las estructuras físicas y mentales. Se acabaron los tiempos bárbaros porque bueno, una nueva tierra, una nueva mente, un nuevo espíritu. Será la belleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros. El año 1000, que viene después del año 1000, cambiará en poco tiempo. O sea, dentro del año 2000 va a ser rápido. Como digo yo, sí, ya está. Porque después del 2000, después de las Torres Gemelas que cayeron, que para mí fueron un símbolo, sea quien las produjo, pero fueron como un símbolo del derrumbamiento. Vino después el 2012, que fue otra nueva vibración a la Tierra. Cambiará en poco tiempo, dice, y se amará, y se compartirá como nunca, y se soñará, y se dará por fin vida a los sueños. Esa es una de las cosas que dice Juan de Jerusalén hace 1100 años. Lo que sucederá el año 1000 después del año 1000. Dice otras cosas fenomenales, de lo que va a ser la nueva hermandad, la nueva Jerusalén, todo, ¿no? Que sería lindo para encauzarlo bien con el Apocalipsis, pero bueno, para que las mujeres se preparen, y vaya, así es la hora de la mujer. Tanto es como que una mujer también va a venir. ¿Sentís, no, que esta fuerza femenina tiene su raíz acá en América Latina? Sí. En absoluto. Sí. Ya lo vamos a ver después en Andrómeda, que se vio también. ¿Cómo? ¿Dijiste recién es una mujer la que va a venir? Sí, y en una mujer también ya hay una vibración. En este momento la vibración más alta de los cielos que ven a la tierra está ya incorporada en una mujer, no en un hombre, en una mujer. Ya está aquí. Ya está. Y está en América Latina. Bueno. Vos habías mencionado que había encarnado primero en un hombre que no pudo cumplir con el plan. No pudo encarnar. Se preparó el cuerpo para que encarnara. Se preparó el cuerpo para que se incorporara, que es distinto a que encarnara. Porque yo creo que hasta el mismo Cristo, por la explicación que se nos dio y que veo, no encarnó en el niño que nació de María. María fue la que formó y tendría que haber educado, y educó como pudo, la pobrecita, como pudo, educó a esa caja física, psicológica, espiritual, donde iba a bajar la vibración del Cristo, que después bajó a los 30 años, porque ahí comenzó la vida de él, ahí comenzó a manifestarse al mundo. ¿Por qué no lo hizo a los 20 o a los 15? Porque no había bajado el Cristo, estaba bajando la vibración, y que toda la vibración de alrededor se purificara para que pudiera bajar cuando bajó. Algunos dicen que fue con Juan Bautista cuando dije, he aquí el Cordero de Dios, y ahí sí vi al Espíritu bajar como paloma, y le vio bajar en Jesús. Otros dicen que fue en los 40 días que estuvo solo en el desierto donde fue tentado por el diablo. Otros dicen que fue la transfiguración. Sea cuando fuera, fue ahí. O sea que igual, en ese niño se quiso hacer una caja física
para que a los 15 años se nos dijo se incorporara una vibración también de ellos, de esos seres, que ellos decían de Andrómeda, o de Miguel, o de Gabriel, como quieran decirlos, pero que no se pudo hacer, pero se hizo por fin en el segundo intento, que ellos sabían que se podía realizar perfectamente, porque también estaban preparando el otro ser, y ahí se realizó. Y se realizó en el 2012. ¿Vos sabés quién es? Sí. ¿Ya has tenido contacto? Claro. Pero eso va a ser lento para decir y para informar, porque el lenguaje no todos lo van a aceptar. Solamente los que sientan dentro que hay algo más de lo que es la apariencia. Porque yo digo, a Jesús, nadie le vio como hijo de Dios. ¿Quién le vio como hijo de Dios en tiempo de él? Nadie. Porque hizo miles de milagros, como en Garabandal, que no sirvieron de nada. Murió solo en la cruz, abandonado hasta de sus amigos. No sé bien, nadie le defendió. ¿Y dónde está el que se jugaba la vida por él? El que era... Y sin embargo, se dejó matar, o le mataron, porque nadie le defendió. No hubo uno que le defendiera. Y bueno, y los mismos discípulos, 3 días antes de morir, le dicen, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús les dice, ¿cómo? Ustedes me dicen a mí que yo les muestro al Padre, y no se han dado cuenta que el que me ve a mí, con esos ojos interiores, ya ve al Padre, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No se han dado cuenta, pero bueno, capaz que en la segunda, al final de los tiempos, se den cuenta, porque volveré para que ninguna de mis ovejas se pierda. Esta segunda vuelta, esta parucía, ¿no?, tan anunciada, muchos siguen pensando que es una vuelta física. ¿Sentís que la parucía es una vuelta física, esta venida, o es una energía crística? Las dos cosas. Primero viene la energía crística y después van a suceder cosas que ni el ojo vio ni el oído oyó. Van a suceder cosas fantásticas. Fantásticas no por fantasiosas, sino porque van a ser únicas y que están escritas muchas. Dice, todo es una alegoría. Esperemos, porque incluso a este ser que está allá ante nosotros dice, yo no lo sé, pero que van a suceder cosas fantásticas van a suceder. Así que estemos preparados. No sé si nosotros o nuestros hijos, pero que está muy cerca, muy cerca. Es posible que hasta nosotros también. ¿Qué edad tiene? ¿Se sabe? ¿Sabes? 40 años. Ajá. De 40 años, la caja física. Porque la apariencia no es de 40 años. Y la vibración que se incorporó, incluso la transformación celular, rejuveneció también. Es distinto. Incluso tiene una sintomatología, un proceso hasta físico distinto, en todo, en el sueño, porque es el único ser. Es quizá donde va a terminar el mundo, donde serán todos así después. Lo terminaremos. Es un avance que solamente se puede hacer en una persona. Y no se puede hacer en más en este momento. Pero al hacerse en una, Dios entró a la tierra. Y ya el diablo no tiene nada que hacer. Como que se abrió la puerta. Hacía falta una puerta y esa puerta se abrió. Dirán que soy un loco, dirán que me lo creo yo solo, dirán que es una fe, digan lo que quieran. La verdad. Nosotros te creemos. Seremos 3 locos entonces. Bueno. Tal vez seamos muchos más. Sí, en realidad somos muchos más. No estás solo, Eleuterio, te lo podemos asegurar. Bueno, muchas gracias. ¿Ella te conoce o vos la conoces a ella? No. ¿Cómo no? El que compra el libro va a saber quién es, y va a saber dónde está, y va a saber todo. No para que me compren el libro, pero yo no tengo por qué avisar algo que todavía no se ha hecho público. O sea, se ha hecho público, pero pocas que lo acá está. Incluso el otro día me dijeron, ¿y por qué este ser que ha tenido ya tantas horas de grabación y que han estado en YouTube tantas horas, de un momento a otro se ha borrado? Bueno, por orden superior se borró, no quedó nada, quedó poquito, porque la vibración tiene que entrar directamente.
Me perdí. No entendí. ¿Qué cosa se borró? No entendí. Bueno, ese ser, desde 2012 hasta ahora, dio muchas conferencias en España, por internet dio a Italia, dio hasta Argentina, en Uruguay, hasta presencialmente en Uruguay, porque está en Uruguay, a Chile, presencialmente estuvo en Chile, presencialmente estuvo en Buenos Aires también, por lo menos en 4 países está presencialmente. Por medio de internet hasta en muchísimos países ya, hay mucha gente que lo conoce, no solo uno. Claro, que no van a decir que es un ser especial, porque están esperando que el ser especial venga con túnica blanca, Claro. y que venga hablando un lenguaje bíblico, y no va a venir con túnica blanca, y no va a venir con un lenguaje bíblico, va a venir con un lenguaje moderno, de tal manera que nuestras células cerebrales van a tener que morir también, porque van a volverse locas hasta que se caigan y vean un lenguaje nuevo en esta nueva dimensión que se viene. Dejémoslo ahí, porque es muy largo. Por mí, sigo. Ya que seguíamos nosotros, ¿eh? Ya sé. Pero bueno, yo creo que en otra charla que haya va a estar Mariano también, mi otro compañero del alma, mi otro hermano, que ha sido testigo de lo mismo que yo, y que él tiene sus vivencias, aparte que son las mías, pero tiene su sentir, aunque somos el mismo sentir, pero tiene su sentir también, y puede explicarlo desde otro punto de vista, porque somos distintas vibraciones dentro de una gran vibración. Así es. Claro, lo que pasa es que, a ver, entendemos que hay algunas cosas que deben estar en reserva, secreto, ¿no? Bajo sumario, pero también llega un poquitito la hora de empezar a divulgar para que algo se empiece a conocer, y esto empieza a despertar en muchas personas este interés, y el interés quizás de conocer a alguien también empieza el interés empezar a conocerse uno mismo, y empieza a indagar y dejar esos dogmas, esas estructuras tan rígidas que ya no sirven más, porque ya la gente está necesitando otra cosa. Que no se han dado cuenta que están esclavos, que hemos pasado de una esclavitud a otra, de una mordaza a otra. Hay que dejar todas. Bueno, ese ser habla de algo, de una limpieza mental que hay que hacer para que la mente esté preparada para recibir esa vibración que ya está. Bueno, si quieren, en el libro, yo no lo hago por propaganda, sino si quieren, yo lo estoy enviando a varios sitios, yo le doy mi teléfono y mi correo electrónico, y yo se le mando por correo certificado a donde quiera. Sí, después vamos a ver cómo hacemos para que llegue uno aquí, porque yo quiero uno. Bueno, decinos el libro, tu teléfono, decí el correo. Ya está. Yo mañana envío 2 para allá, uno va para Santa Fe y otro va para Buenos Aires. Claro, el correo ahora con la pandemia va a tardar semanas, porque no es antes que ir en un día. Capaz que Argentina tarda menos, pero Europa va a tardar 30 días o 40 días, pero bueno, se va a hacer, ya están marchando algunos, comenzaron a salir hace 15 años. Bueno, mi teléfono es más 598 99 33 1192. Más 598 99 33 1192. Y el correo electrónico es mi nombre, eleuteriobravo@hotmail.com. Ese es muy fácil para memorizarlo. eleuteriobravo@hotmail.com. Por cualquiera de esos 2 sitios que entren, yo todos los días los atiendo y los contesto todo lo que puedo, aunque no haga otra cosa. Por eso, y acá también, porque acá estamos dando muchas reuniones y con gente también. Así que bueno, esperemos lo siguiente. Es un placer. Vamos a concretar un nuevo encuentro, así ya entramos de lleno en el contacto y cómo fue toda ya empezar a contar la experiencia y adentrarnos un poquito más en lo que es el plan Andrómeda. Muy bien. La verdad que es un placer, uno podría estar horas escuchando. Y aunque mi analfabetismo tecnológico va aprendiendo a sumar y a restar, y ya de repente entramos. Vamos aprendiendo juntos. Se consiguió. Aprendimos. Bueno. Lo logramos gracias a Héctor también, que está ahí ayudándonos, a nosotros también, porque nosotros te ayudamos a vos y Héctor nos ayuda a nosotros para poder subirlo ahora después a nuestras redes. Y después te vamos a estar pasando el link. Así que bueno. Por ahora cerramos aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Leila, y a Adrián, y saludos a todos los que por este medio me van a oír y van a escuchar
Y Vale, el futuro dirá y la vida va a decir. La vida claro, siempre se mueve, va a ser distinta de un día a otro. Vamos caminando. No hay Vamos que caminando. anquilosarse, no hay que encerrarse. La vida es movimiento. Es Chao. totalmente, movimiento. todo es movimiento. Bueno, Eleuterio, yo te digo, bueno, que realmente siento como que si el mensaje de Garabandal en su momento no llegó, creo que estás cumpliendo con esa misión, que quizás si en aquel momento no se entendió, tú lo estás trayendo de nuevo y estás transmitiendo el mensaje. A través de la tecnología, perfecto, es maravilloso. Pero siento que Bendita tecnología. principio, el mensaje que quizás no se haya entendido antes, lo estás retransmitiendo vos ahora y estás completando la misión que no se logró hace ya décadas atrás. Sí, muy bien. Estás- Bueno, Así muchas que gracias. no, por gracias por favor, el servicio. Chao. nos vemos. Un abrazo. Abrazo y quedamos ya en breve. Vamos a poner fecha para Bueno, la próxima entrevista En breve, contigo. breve. En breve, bueno, breve. Semana que viene. muchas gracias. Bueno, Chao. muchas gracias. Nos despedimos de Abrazo. todos. Chao. Muchas gracias. Bueno. Héctor.